Muy querida Sor Chari, queridas hermanas del Colegio María Auxiliadora de Madrid, Villamil, queridas colaboradores y colaboradoras laicas y laicos, queridas y queridos jóvenes, queridos miembros de la comunidad educativa, queridas exalumnas y exalumnos, queridas amigos y amigas. Comparto de todo corazón vuestra alegría y agradecimiento por el primer centenario de la presencia de las hijas de María Auxiliadora en Madrid, que se inició en este barrio, gracias a una benefactora, la condesa viuda de Florida Blanca. Más tarde también con la colaboración de su madre. Las tres primeras hijas de María Auxiliadora, Sor Rosario Muñoz, Sor Concepción La Fuerza, Sor Juana Vicente, acompañadas por una postulante, Lorenza Hernández, comenzaron la obra en algunas casitas, abriendo inmediatamente un oratorio y una escuela. La casa ha afrontado muchas situaciones a lo largo de estos 100 años. Ha sido objeto de violencia y destrucción durante la guerra civil, pero siempre se ha recuperado gracias a la generosidad de las hermanas, pero también de la gente del barrio, que las protegía y las ayudó siempre. Hoy acorre un gran número de niños, adolescentes, jóvenes, en los varios grados escolares y en las actividades de tiempo libre. Permanece la casa de las exalumnas y de los exalumnos. Ofrece ocasiones formativas a los adultos. Si miramos estos 100 años, la celebración de vuestro aniversario jubilar adquiere el color de la gratitud por los múltiples dones recibidos y por el don de la vida y dedicación al mundo juvenil de quienes han animado estas décadas. Al mismo tiempo, el gracias se hace certeza gozosa de que el futuro será aún más fecundo, generará más vida y más esperanza, porque la presencia y la asistencia del Espíritu Santo y de María Auxiliadora no fallarán. La celebración de esta conmemoración ha tenido lugar y culmina en un contexto difícil por la pandemia, que está causando tanto dolor, tantas muertes, tantos daños económicos y en todo el mundo, y que también condiciona las formas de encuentro y de compartir, tanto como habernos obligado a redimensionar la programación y a recorrer todo en este día consagrado a la memoria de María Inmaculada. El camino de esta comunidad en el transcurso del tiempo, el mundo juvenil que le gira en torno, el gran número de exalumnas y exalumnos orgullosos de serlo, muchos están participando en este momento de fiesta, son un signo importante de la fecundidad del carisma salesiano en Madrid. También los numerosos salesianos cooperadores y colaboradoras, todas las personas que participen en ANMA. Todos son signo del crecimiento de la familia salesiana. El espíritu de Mornés en estos 100 años ha seguido desarrollándose, irradiando luz, pasión por la educación de los niños, las niñas y los jóvenes, especialmente para las mujeres jóvenes. Muchas de nuestras hermanas
con su testimonio de vida, su santidad, la dedicación con la que se donaron gratuita y libremente, han trazado un camino significativo de promoción humana y madurez cristiana. Para quienes se educaron en el espíritu de San Juan Bosco y de Santa María Mazzarello, continúan con alegría y responsabilidad esta preciosa, hermosa, herencia carismática. La elección de esta fecha, 8 de diciembre, ciertamente no fue casual. En vuestro sitio web habéis afirmado: entre el ayer humilde y lleno de sencillos encantos, 3 hermanas, una postulante y 4 alumnas, y el hoy floreciente y prometedor, hay toda una historia, en cuyas páginas que se lee solo una frase: solo ha sido obra de nuestra Madre Auxiliadora. Todo lo ha hecho ella. Es, por tanto, un homenaje filial a ella que lo ha hecho todo. Estáis llamadas y llamados a ser signos de la presencia materna de María. Que siga resonando en vosotras la llamada: a ti te las confío, que es el lema de este año 2020 y 2021 de preparación al 150 aniversario del Instituto. La Virgen continúa a repetirnos: a ti te las confío. Un signo evidente de su confianza en vosotras, en vosotros, de su amor para las jóvenes y los jóvenes de Madrid, en este tiempo no siempre fácil, que como Bartolomé Garelli, como las primeras alumnas de Mornés, solo buscan educadoras y educadores que se hagan cargo de ellas y ellos, que sepan acogerlos tal como son, y acompañarlos a la realización de la obra maestra que Dios ha soñado para cada uno, para cada una, desde toda la eternidad. Mi deseo es que podáis continuar a mirar juntas y juntos, hijas de María Auxiliadora y laicos, jóvenes y menos jóvenes, consagrados y laicas, al pasado con fidelidad, a vivir intensamente las exigencias educativas del presente y a preparar un futuro de esperanza para las nuevas generaciones, de tal modo que sean capaces de acoger la existencia como un don y como vocación, listas para asumir la responsabilidad de construir una civilización fundada en el amor, la justicia y la paz. Celebrar el centenario de la vida de vuestra comunidad en este momento, en el que Papa Francisco nos llama a todos y a todas a un renovado pacto educativo universal, es un compromiso exigente, un llamado explícito y fuerte a estrechar una alianza con todos aquellos que valoran la educación y a emplear en ella los mejores recursos personales y comunitarios, para hacer nuestra la afirmación de Don Bosco: en lo que beneficia a la juventud frágil y sirve a ganar almas para Dios, corro hacia adelante hasta la temeridad. María Inmaculada, Madre de la Ternura, os acompañe en el camino
y nuestros fundadores mantengan vivo en vosotras y vosotros el entusiasmo del Dami Animas, Ceteratole. Con renovado afecto y gratitud, les mando la bendición del Señor y un abrazo grande, con mucho cariño. Feliz fiesta. Muchas gracias.